Salud, alimentos, energía y medio ambiente. Son 4 de las áreas en las cuales trabaja la biotecnología para dar respuestas y soluciones y de esa manera mejorar la calidad de vida de las personas. A continuación en AgroTV, el doctor Alberto de Andrea, un especialista, analiza el rol que tiene el sector agropecuario en lo que él denomina el Plan B, el desarrollo de la bioeconomía, la biotecnología y las biofábricas transgénicas. Vacunas para curar el cáncer, bioplásticos degradables, producción de alimentos con una característica nutricional deseada y hasta la producción de carne en un bioreactor son algunos de los productos finales que se obtienen bajo el paraguas de la bioeconomía. Alberto de Andrea analiza las soluciones que trae esta disciplina a los problemas actuales. La biotecnología es toda una innovación, ¿sí? Y da respuesta a 4 áreas específicas. Todo lo que es relativo a salud, alimentos, energía y medio ambiente. ¿Y qué tiene la biotecnología para dar respuesta a eso? Nada más ni nada menos que 65 millones de genes conocidos y la ingeniería genética. Entonces, ¿por qué la biotecnología surge en este momento como las respuestas a todos esos problemas? Eso lo veo muy bien Roentgen, que era el padre de la bioeconomía, ¿no? Roentgen decía, para los economistas, todo es un ciclo de producción y consumo. Y él decía, eso es mentira. Para la naturaleza, eso no es un ciclo. Es un gasto unidireccional de recursos no renovables del tiempo que están consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se ve que la economía clásica, como tal, va al fracaso. Y lo vemos todos los días, porque las crisis cada vez son más cortas. Todos los países mienten en su cantidad de dinero circulante, porque el sistema no cierra. Eso vio también en la crisis del 2009, 2008 de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacemos para generar los recursos? Porque la bioeconomía dice eso. Tenemos que generar más recursos renovables, ¿sí? ¿Y quién puede generarlos? La vida es posible en el mundo porque el hombre es un sistema ordenado dentro de un sistema desordenado. Y algo muy interesante relacionado al agro. ¿Por qué el hombre es un sistema ordenado dentro de un mundo que se desordena? Porque la luz solar se convierte en uniones químicas en los alimentos y nosotros las consumimos. ¿Qué es lo que hizo de malo el hombre el siglo pasado? Justo al revés. Agarró lo que estaba ordenado, como el petróleo o el carbón, la tierra, y no molestaba, y lo convirtió en dióxido de carbono. Invirtió ese ciclo. Roentgen dijo, esto no tiene solución, salvo que aparezca una tecnología prometeica que sea capaz de darnos respuesta en estas áreas. Salud, alimento, energía y medio ambiente. Cuando se vio que la respuesta a la problemática de Roentgen, de esa economía física, únicamente la podía dar la biotecnología, se empezó a hablar no de economía física, sino de bioeconomía. ¿Y cuál es el impacto que tienen estas nuevas tecnologías para poder balancear la necesidad, por un lado, de alimentos y por el otro, de energía de manera sustentable? En el mundo hoy en día, de 7.000 millones de personas, hay 1.000 millones que no pueden comer si alguien no les da algo. Y otros 1.000 millones que tienen menos de las calorías necesarias por día. Entonces, en ese ciclo de producción y consumo no están considerados, porque no tienen consumo, no son los que pueden consumir. Y si nosotros queremos mejorar el mundo y que más gente entre al mercado de consumo, vamos a necesitar todavía más alimentos, más energía, vamos a contaminar más, entonces es un problema. En un mundo que está a la deriva, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero, bioeconomía. Tenemos que generar los recursos en tiempo y forma. Segundo, usar todos estos genes para producir mayor cantidad, mayor calidad y mayor velocidad. Y tercero, ir a una fábrica, o lo que llamo yo una biofábrica, que puede ser transgénica o no, pero realmente va a tener que ser transgénica, que use energía solar, que esté catalizada por enzimas, que use dióxido de carbono, o sea, que revierta todo lo que hicimos mal hasta ahora. Y ahí juega un papel fundamental el agro, obviamente. ¿Se puede llegar a alimentar 7.000 millones de personas de manera orgánica y accesible? Alimentos se podría hacer para todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que no los puede comprar. Y yo digo, si los pudieran comprar, no alcanzan. Entonces ese es el problema. El producto orgánico es una quimera, es algo principista, ¿no? Queda bien decir, yo quiero productos orgánicos, ¿no? Pero la realidad es que no podíamos alimentar ni al 10% de la población mundial. Y la otra pregunta sería, ¿por qué, por ejemplo, usamos los pesticidas y todo eso? ¿Saben que los griegos usaban? ¿Saben que ponían los griegos arsénico? Es decir, es necesario, porque si no, no tenemos cosechas y vamos a tener cosechas bichadas, malas cosechas, bajo rendimiento. Entonces, es necesario. Obviamente, todo tiene su manejo adecuado, ¿no?
Nosotros sabemos que toda sustancia química tiene su hojita, su LD, la tiene que manejar gente capacitada. Tenemos que avanzar y vamos a tener que avanzar cada vez más sobre los transgénicos. Porque, vuelvo a decir, no es cuestión de producir, es que producir en tiempo y forma. Hay una institución en el mundo que dice todo lo que se sembró, todo lo que se cosechó este año de alimentos, ¿cuánto dura? Y cada vez dura menos. Ya estamos por julio, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hipotecando todo lo que va a venir porque no alcanza. Entonces, lo orgánico está muy lindo, independientemente que por ser orgánico puede tener alguna contaminación que nos haga mal y no nos dimos cuenta, pero no alcanza. Es decir, no está ahí la solución de la problemática de alimentos del mundo. Es algo para muy poco, que forzosamente va a ser costoso, y no alcanza para alimentar ni de casualidad lo que tenemos que alimentar y los que vienen a futuro, ¿no? Que hay que duplicar la producción de alimentos, por lo menos triplicarla hasta el 2050. ¿Y cómo están cambiando los principales países a nivel mundial sus matrices productivas y alimenticias por el uso de la biotecnología? Hay que mirar muy bien a los grandes poderes del mundo, porque también están dando un salto a través de toda esta problemática del cambio climático, ¿sí? A dar mayor cantidad de respuestas por el área biotecnológica. El mundo se está moviendo, que no lo crean. Yo en el año 2005, 2006 empecé con las microalgas, el trabajo de microalgas, y la gente me dice, sí, mucho hablar, pero todavía no hay nada puesto que se venda, combustible en cantidad y cosas del estilo. Desde que se hizo el primer pozo de petróleo, que se empezó a perforar hasta que apareció la nafta, pasaron 40 años. ¿Y la penicilina cuánto pasaron? 20 años de que se probó hasta que se comercializó. Esto empezó prácticamente cuando el barril de petróleo llegó a $130, fue 2006, por ahí. Y yo digo, hay un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. El vaso medio vacío es que todavía falta para entrar masivamente al mercado. Y el vaso lleno es que hay muchísimas inversiones en lo que se llaman biocombustibles, de los más modernos. Todos conocen el bioetanol, el biobutanol, el biodiesel, el biogás. ¿Por qué no usamos biogás? A partir de microalgas se pueden obtener lo que se llaman combustibles transgénicos. Esto de hacer combustibles con aceites es lo primero que podemos hacer, pero no es tampoco la solución porque son soluciones muy locales. Brasil lo puede hacer con la caña de azúcar porque le barata el etanol, nosotros necesitamos aceite de soja que lo vamos a hacer, pero no es la solución para todo el mundo. Una solución definitiva sería lo que yo llamo combustibles transgénicos. ¿Por qué? Yo puedo hacer lo siguiente, hago 2000 piletones con algas, cultivo las microalgas, las seco, que eso tiene un costo ya importante, un gasto de energía importante, le saco el aceite y hago biodiesel. La solución definitiva es hacer combustibles transgénicos de forma tal que la misma microalga genere combustible en un solo paso sin tener que matarla y secarla. Eso se está haciendo, Algo en Estados Unidos agarra una microalga azul verdosa que se llama cianobacteria, y todos están peleando si es una bacteria o es una microalga, pero bueno, la llaman esa microalga azul verdosa, cianobacteria, y le pusieron dos genes de una bacteria, uno que pasa su celulosa a glucosa y otra glucosa etanol. Entonces, esas bacterias van creciendo y producen etanol en forma continua. Eso sería lo ideal, tener microorganismos modificados que produzcan en forma continua aceite, en forma continua etanol, en forma continua biodiesel. Para esa etapa nos falta. ¿Cuál es la intermedia que tenemos? El biopetróleo. Con agua no potable y luz solar, la biomasa de algas produce biopetróleo. Mediante ingeniería genética se está consiguiendo que las algas crezcan más rápido y produzcan más hidrocarburos. El biopetróleo es una etapa intermedia, ¿por qué? Porque no cambia las costumbres de uso. En vez de un barril de petróleo fósil, yo lo reemplazo por un barril de biopetróleo. Entonces es como que entro al sistema sin tener que modificar demasiado. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, cultivo microalgas, pero acá no es ni siquiera tan importante la especie, porque yo uso la biomasa. O sea, yo hago mucha biomasa y se contaminó con otra microalga, no me importa, es biomasa. El gran logro de este proceso es que no requiere el secado. Se filtra, se manda un horno de pirólisis, 400 grados, varias atmósferas, pirólisis rápida, fast pirólisis se llama, y cuando uno abre sale petróleo. Sale un líquido negro. ¿Por qué? Porque el petróleo se usa a presión y temperatura bajo la tierra con biomasa. Ese biopetróleo del cual tenemos algunas empresas, hay una en España que en realidad es más inglesa que española, pasa que los ingleses tienen sol, y hay una en Estados Unidos que yo conozco, y se calcula que cada planta es equivalente a un pozo de petróleo. Y esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser petrolero. Yo lo que tengo que tener, agarremos nosotros toda la parte del norte que tiene sol, sol, sol y sol, que podía poner paneles solares, de todo. Y bueno, acá crecen estas microalgas, me pongo un pozo de petróleo. Hay alguien que calculó
que con una superficie equivalente a la de Catamarca, distribuida en todo el mundo, podrían generar los 90 millones de barriles de petróleo que se están usando actualmente en el mundo. Se está pasando a la escala, y si eso funciona, va a vender más licencia que una casa de hamburguesa, porque todo el mundo le va a salir a comprar la licencia del proceso, porque cualquier lugar que no tiene recursos naturales, pero que sí tiene sol y algo de agua reciclable, puede llegar a producir petróleo. Y lo que significa tener energía en el ciclo de pobreza, ¿no? Es decir, obviamente un país sin energía no puede crecer. Si usted ve el crecimiento chino, ven la curva, crece China así y el consumo de energía crece así. Baja el consumo y baja, es 1 más 1. El tema es que hay que descentralizar la producción de energía. El tema de energía y pobreza es muy interesante y hay que hacer lo mismo que hizo Internet con las comunicaciones, horizontalizarla. Que se produzca energía en todos lados todo el tiempo. Que las casas produzcan energía, que las casas produzcan biogás, que cada uno pueda tener un pozo de petróleo cerca, etcétera, etcétera. Esa es la solución al tema de energía y pobreza desde el ángulo que lo vemos nosotros. Sin el clásico humo que acompaña a los paisajes industriales, las biofábricas celulares son las gestoras de las energías limpias del futuro. Una empresa química, ¿cómo la veo yo? Como chimeneas con humo negro, ¿sí? Y que consumen combustible fósil. Eso tengo que reemplazarlo por una biofábrica celular que consume dióxido de carbono, que usa energía solar, que dicen que queda para energía lumínica del sol, queda para 10.000 millones de años, dicen que queda, y catalizada por encima. No he hecho humo, no he hecho casi residuos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el paso que hay que dar. Ahora dice, ¿cómo con una fábrica celular voy a producir lo mismo que una fábrica química? Hay 50 millones de compuestos químicos en el mundo. ¿Cómo? Y para eso tengo los 65 millones de genes, cifra vieja, porque yo la tengo de hace unos 2 años, para ponerlo y tratar de producir lo mismo. ¿Voy a poder reemplazar completamente? No sé, pero que reemplace un 70% o un 60%, otro va a ser el cantar del planeta, ¿no? En ese momento. Y este producto final que es biopetróleo, ¿cuáles son los derivados que tiene? ¿A qué nivel o escala se pueden llegar a producir y cómo se está utilizando hoy en la logística? Ellos sacan nafta de avión y biodiesel del biopetróleo. Ahora es un campo ilimitado. El tema es que hay que producir en tiempo y forma. Es decir, el consumo es tan grande que no basta. A ver, yo voy al laboratorio, hago 1 litro de biodiesel barato. No sirve para nada. Tengo que hacer 90 millones de barriles por día de combustible. Ese es el problema. El problema no es llegar al producto. De hecho, hay gente que ha llegado con bacterias a hacer biodiesel. Pero el problema es que hay que hacerlo en tiempo y forma, porque no se puede esperar. En 13 años vamos a aumentar 1.000 millones de habitantes. Si esos 1.000 millones de habitantes consumen 50 watt hora por 10 horas, ¿quién provee esa energía? Es muchísima. Alemania cerró sus reactores nucleares, está cerrando sus reactores nucleares, pretende sustituir todo por combustibles renovables. Estados Unidos ha hecho un cambio fundamental. Estos días Obama reconoció el problema del cambio climático. Y no solo eso, hay un grupo de empresas que reconocieron que va a ser un buen negocio trabajar para hacer las cosas bien a futuro. Entonces le fueron a pedir hasta leyes para que sea más limpia la producción, etcétera, porque ven que el negocio de futuro va a avanzar hacia menor consumo de energía, ¿sí? Y sobre todo no fósil, dentro de lo posible. D'Andrea destaca la necesidad de políticas de largo plazo para que Argentina pueda plasmar su potencial desarrollo en energías alternativas. Yo creo que la Argentina obviamente tiene un problema de planificación a largo plazo. Eso es obvio, ¿no? Hacia una vez tuvimos algo de planificación, vamos tapando agujeros. Pero yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿no? Con esto ahora del biodiesel, de la ley esta que le saca el impuesto hasta el 2015, estamos importando combustible, ¿sí? ¿Por qué no vender el biodiesel acá sin impuestos? ¿Por qué no esas 2 o 3 toneladas de maíz que no podemos exportar? ¿Por qué no hacemos más bioetanol? Y si en vez de gastar 15.000 millones de dólares, gastamos 12, ahorramos 3.000 millones de dólares. ¿Por qué no lo podemos hacer? Es decir, o sea, no podíamos exportar biodiesel y cerraban las empresas o suspendían a la gente. ¿Por qué no podemos hacer algo para producir biodiesel y usarlo acá? Si estamos importando, es lo mismo, combustible. Entonces, acá a largo plazo, la Argentina tiene condiciones óptimas para abastecerse. Hay que abastecerse de energía, pero a paso agigantado. Porque hoy viene un barco y nos inyecta gas o nos inyecta petróleo, y un día no va a venir, aunque paguemos. ¿Y ese día qué hacemos? Tenemos aceite de soja, pero podemos tener aceite de 20.000 cosas más. Tenemos plantas modificadas que podemos sembrarla en zonas semidesérticas y sacar aceite también. Si nosotros nos ponemos, ¿cómo hizo Brasil en su momento? Brasil empezó bioetanol, es el único país del mundo que reemplazó en un 50% de combustible fósil. Y ellos agarran las cascaritas de los cereales, los queman.
Estados Unidos hizo un cálculo muy exhaustivo si podía independizarse de la importación de combustibles. Dijeron, bueno, esto producimos nosotros, esto es biodiesel, esto, nosotros. No le cerraba la cuenta. La cuenta únicamente le cerró cuando incorporaron el combustible de microalgas. Y en ese cálculo ellos piensan que puede independizarse de toda importación de combustible en un plazo determinado. Pero lo pensaron. ¿Puede nuestro país llegar a autoabastecerse de energía con estas nuevas tecnologías, sobre todo aprovechando las condiciones ambientales que tenemos? ¿Podemos hacer biogás? Cualquier cantidad, porque acá se tiran residuos de todo tipo todo el tiempo. ¿Podemos hacer biodiesel? Mucho más del que estamos haciendo, generando aceite en zonas. Tenemos acá gente que hace transgénicos, tenemos toda la parte de Santa Fe, bioceres, se está haciendo plantaciones resistentes a sequía, etcétera, etcétera. Podemos hacer bioetanol en cantidad, de hecho hay Maizar, está intentando algo por ahí también, pero lo tomamos en serio y decimos, bueno, a ver, por ahí de combustible fósil llegamos a editar un 60% de lo que necesitamos ahora y podemos seguir avanzando más. Y pero tiene que ser una cosa muy planificada, muy planificada. Nosotros tenemos recursos para la biotecnología, tenemos recursos naturales y humanos, porque la Argentina en el área bio siempre tuvo bioquímicos, biólogos, médicos, premios Nobel, y esos recursos generalmente muchas veces no se lo ha orientado a la investigación aplicada que el país necesita, ¿no? Esto tiene que ser en tiempo y forma. Acá no puedo decir dentro de 20 años lo hago. Aquí hay que hacerlo todos los días porque si no, ese ciclo de producción y consumo no existe más. En materia de bioeconomía recién se ha encontrado la punta del iceberg y aún queda mucho por explorar. La biotecnología es una herramienta y está lista, está madura para hacer todo lo que se pueda con ella. En este momento, te doy un dato, por ejemplo, hay 39 vacunas contra el cáncer de prueba en humanos, ¿sí? Están ahí. Vos me decís, de las 39 van a salir 5, bueno, saldrán 5 tipos de cáncer menos. ¿Está? La biotecnología, a partir del 2013, empezó con la secuenciación masiva. Bajó el costo de los aparatos, se han hecho la secuenciación de 1000 variantes de sojas comerciales en Estados Unidos y resecuenciada en China. Y como se iban a hacer hasta diciembre y se terminó en agosto, van por 4000 más. Conocer el genoma de 5000 variantes de soja comerciales implica hasta poder hacer cosas por cruzas sin hacer más transgénicos, conociendo todo el genoma. Lo que hay que vencer es, hay que tener presente esto, cuando yo hablo del plan B, es porque no hay otra cosa. No hay nadie que tenga la capacidad de la biotecnología de poder rehacer la naturaleza para hacer el mundo habitable como corresponde. No hay, por más que se busque eso, le decía, Roger, hay que rehacer la naturaleza. Y la biotecnología lo puede hacer, porque maneja esos genes. Ahora, alguien nos dio la inteligencia para que hoy hagamos lo que hay que hacer para mantener la vida en la Tierra. Y lo que tenemos que hacer es el plan B. Bioeconomía, biotecnología y biofábrica transgénica. Y yo desafío públicamente, y lo hago en todas mis charlas, que alguien me diga cómo se puede hacer de otra forma.